Arrancamos, doctora, de lo general a lo específico. ¿Qué es un virus y qué es una bacteria? Ambos son microorganismos, que pueden invadir el torrente sanguíneo y afectar las células del cuerpo humano. Los virus son partículas mucho más pequeñas que tienen contenidos de ARN y ADN que van a invadir la célula. Y las bacterias son microorganismos unicelulares. ¿Cuál es la diferencia entre una infección viral y una bacteriana? Son grandes diferencias, primero porque las bacterias afectan más al ser humano, los virus muy pocos afectan los humanos, son microorganismos mucho más pequeños los virus con respecto a las bacterias y que generalmente los virus se tratan con antivirales o tratamiento asintomático, mientras que las bacterias requieren antimicrobianos. Cada paciente, cada patología va a ser muy particular, pero ¿cuál es más difícil de tratar a nivel muy general? Bueno, todas las enfermedades infecciosas, si no las diagnosticamos a tiempo, van a producir enfermedades graves. Pero dentro de todas las complicaciones mayores que hemos visto, sistema nervioso central, las meningitis, las sepsis intraabdominales, son, digamos, las más graves que podemos manejar nosotros como infectólogos. ¿Cómo se transmite una infección viral? Tienen varios mecanismos de transmisión. Tenemos las vías aéreas, las vías gastrointestinales, por contacto a través de relaciones sexuales o transmisión vertical de la madre al bebé. Esa es la viral. ¿Y la bacteriana? No, ellos comparten los Ambos. mismos mecanismos de transmisión. Depende, por supuesto, del organismo que estemos hablando, el mecanismo de transmisión va a predominar. Y también depende del tropismo que tenga, es decir, la afinidad por diferentes tejidos y órganos y sistemas. Cuando hablamos de infección viral, ¿existe algunos tipos o clasificación? Sí, generalmente los virus se clasifican en virus de ARN o ADN. También, dependiendo de las manifestaciones clínicas, pueden ser agudas, subagudas o crónicas. ¿Las bacterianas también se clasifican? Las bacterianas también se clasifican dependiendo de la zona y órgano del sistema afectado, las que afectan al sistema nervioso central, digestivo, respiratorio, piel y partes blandas, también desde el punto de vista clínico, agudas, subagudas o graves. ¿Cómo funciona un virus en el organismo? Bueno, uno de los modelos clásicos que tenemos es el virus de VIH, que él actúa como un antígeno y vienen los anticuerpos, ¿verdad?, para tratar de eliminar el virus. Este virus tiene la particularidad que le gustan mucho los linfocitos TCD4. Entonces, ellos ocurre una unión, una fusión, y ese material genético que está dentro de la célula es vertido dentro de la célula. Una vez allí, las transcriptasas reversas comienzan la formación de ARN, ADN, y forman los provirus. Estos provirus son entrados dentro del interior de la célula por las integrasas y entonces ese material genético forma ser parte del organismo porque está dentro del núcleo celular. De allí va hacia el sistema retículo endotelial, el sistema de formación de proteínas y la generación de nuevos virus. Se forman los virus inmaduros. Posteriormente vienen las proteasas, que son las enzimas encargadas de cortar el virus y liberar nuevamente el virus al torrente sanguíneo a buscar más nuevas células. Si nosotros vemos este modelo, el virus que hace entra dentro de la célula, comienza la replicación. Esa célula tiene 3 destinos, finales. El primer destino es que muere la célula, estalla o rompe. El otro es que tiene cambios. Y los otros que van a favorecer la aparición de algunas patologías neoplásicas. ¿Y qué pasa en todo esto con los anticuerpos que nosotros tenemos? Los anticuerpos comienzan a trabajar, sin embargo, a veces hay microorganismos que evaden el sistema inmunológico porque se mimetizan, se confunden. ¿Ve? Eso también, digamos, en las etapas iniciales depende de la cantidad de microorganismos que invade el torrente sanguíneo. ¿Ve? Mientras más cargas virales tenemos, mientras más microorganismos hay, la respuesta del sistema inmunológico va a ser también acelerada o va a estar enlentecida. ¿Los virus mutan? Los virus mutan, sí. Sobre todo los retrovirus, que tienen una capacidad de mutación bastante significativa porque ellos pueden replicar de 10.000 millones de veces al día. Entonces, claro, eso hace que con esas transcriptasas reversas ellos van a agarrar y van a hacer diferentes, ensamblajes
no están pendientes del código genético, sino que se van ensamblando en la medida que van apareciendo. Hay muchos errores. ¿Cuáles son las infecciones virales más comunes? Los procesos infecciosos virales más comunes son los respiratorios, por sincitial respiratorio, el virus de la gripe, influenza, ¿ok? Y los más frecuentes. Y también por temporadas, ¿no? Lluvia, sí, depende todo eso. De la temporada y de las estaciones. Sí, a veces las gastrointestinales también pueden ser frecuentes. Hemos tenido brotes de salmonela o de shigella, precisamente por las condiciones sanitarias que se presenten en algunas situaciones. ¿Y cuáles serían las infecciones bacterianas más comunes? Las infecciones bacterianas más comunes del tracto urinario, sobre todo las enterobacteriales como el Escherichia coli, son las más frecuentes. Le siguen las respiratorias, las neumonías. Tenemos infecciones virales. ¿Qué siente esta persona? ¿Cuáles serían los síntomas? Generalmente depende del órgano que esté afectado. Si es de la vía respiratoria, pues el paciente va a tener dificultad para respirar, va a tener tos, va a haber coriza o inclusive expectoraciones. Si es del tracto digestivo, el paciente va a tener diarrea, evacuaciones líquidas con moco, puede inclusive haber sangre también en algunas ocasiones. ¿Las bacterianas? Las bacterianas, dependiendo del órgano que esté afectado, generalmente puede cursar con fiebre, con escalofrío, con debilidad. Dependiendo de si es la esfera respiratoria, pues también se va a acompañar de tos, de expectoración mucopurulenta. Si es de la esfera gastrointestinal, también se va a acompañar de evacuaciones líquidas. Muy bien, 8:50 de la mañana, estamos transmitiendo en vivo desde la señal matriz Adulto Joven 88.1 FM para toda Caracas, a través de la 97.1 la FM de Barlovento para todo el litoral mirandino y por la señal 94.1 FM para Barcelona y Puerto La Cruz. ¿Cómo es el diagnóstico para cada caso, bien sea infecciones virales o bacterianas? El diagnóstico clínico, juega un papel importante aquí en la anamnesis y la historia clínica y podemos orientar de acuerdo al grupo etario si estamos ante la presencia de infecciones virales o bacterianas. Tenemos el diagnóstico por laboratorio, que se hacen aquí cultivos dependiendo del sitio de afectación. Si es respiratorio, pues tomamos muestras de esputo o de secreciones bronquiales. Si es gastrointestinal, pues hacemos exámenes de heces coproparasitológicos seriados. Si es de infección del sistema nervioso central, pues hacemos toma de muestras de líquido cefalorraquídeo. ¿Infecciones por hongo? ¿Es más agresivo? Las infecciones por hongo tienden a ser más agresivos en el paciente inmunocomprometido, aquel paciente oncológico o que está en tratamiento inmunosupresor. Entonces aquí hay entidades clínicas de importancia clínica como la aspergilosis o la mucormicosis que tienden a ser muy agresivos en estos pacientes. ¿Y las infecciones parasitarias? Las infecciones parasitarias, dependiendo del grupo etario, en la parte gastrointestinal, si hay desnutrición, pues pueden haber ascaris, que es lo más frecuente pues en el ambiente de pobreza extrema. Tenemos también las infecciones por leishmania, que también es de importancia clínica. Por aquí nos preguntan a través del 0424-209-5442 cómo se trata la fiebre en niños, cómo debe ser el manejo de fiebre en niños. Bueno, no soy pediatra, pero la fiebre es un signo y síntoma y la mayoría de las veces las patologías infecciosas que cursan con fiebre en el niño son de origen viral. La recomendación aquí es que visite a su pediatra y si es infectólogo mejor para que oriente a ese niño. Aquí una persona nos pregunta en qué momento podemos usar antibióticos. Los antibióticos deben ser prescritos por el personal de salud. Debemos acudir a consulta médica, chequeo para determinar si tenemos presencia de un proceso infeccioso viral o bacteriano. Si es viral, no requiere antimicrobianos, no requiere antibióticos. Si es una infección bacteriana, pues el facultativo elegirá el antibiótico más adecuado para tratar la patología infecciosa. Esto se ha comentado mucho. He escuchado siempre en entrevistas a los médicos diciendo este tipo de comentario, pero hoy día se ve todavía eso, personas automedicándose con antibióticos, con una gripe. Sí, lo vemos con mucha frecuencia, sobre todo al vecino que le sobra un antibiótico porque se lo prescribió su médico, bueno, se lo regala el vecino y se lo da al paciente. Entonces la idea es que no nos automediquemos.
Debemos acudir al especialista para que nos oriente cuál es el mejor antibiótico, si lo requiere, que debamos tomar. El incremento de la resistencia bacteriana es importante, no solamente porque tomamos mal los antibióticos, sino también los antibióticos son utilizados en lo que son el manejo de los animales, en la cría de animales. Nos preguntan a través de la mensajería, ¿se puede contraer el mismo virus más de una vez? Sí, podemos tener varios procesos virales, ¿ok? Sí, eso es cierto. ¿Qué sucede? Que hay unos virus que son prevenibles por vacuna. La recomendación es la vacunación. El virus de la gripe, nosotros tenemos muchísimas cantidades de virus gripales que si tenemos un sistema inmunológico debilitado, podemos estar constantemente con estos procesos. Por aquí nos preguntan cuáles son las infecciones bacterianas de transmisión sexual. Son infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Hoy en día estamos viendo sífilis, estamos viendo gonorrea, clamidia, ureaplasma urealítico de forma importante. ¿Por qué? Porque tenemos sexo sin protección, sexo de riesgo. La recomendación es sexo protegido. Nos preguntan, ¿qué es un germen? Un germen son microorganismos, ¿ok? Son microorganismos vivos que pueden invadir algún individuo. Cuando estos microorganismos invaden tejidos y producen enfermedad, estamos hablando de que son patógenos y hay que tratarlos. Esto respondimos, pero vamos a reforzarlo porque es interesante saberlo. ¿Cómo reacciona el sistema inmunológico contra los virus y bacterias? Bueno, el sistema inmunológico reconoce a través de los linfocitos, de los macrófagos, de las células plasmáticas, un agente externo. En este caso un antígeno, virus o bacteria, y lo va a destruir. Lo fagocita, lo endosa, de manera tal de que lo elimina, trata de eliminarlo, destruirlo. ¿Cómo debemos tratar cada caso, bien sea infección viral, infección bacteriana? ¿Cómo se debe tratar esto desde casa y en qué momento debemos acudir al médico? Bueno, de casa generalmente es la vigilancia, viendo las condiciones del paciente. Si vemos que por lo menos las mamás que tratan a sus niños con fiebre, ellas deben tener un lapso de 24, 48 horas para acudir al centro de salud. Si es un niño recién nacido, un niño menor de 1 año, la recomendación es no lo trate en casa, llévelo al médico pediatra. ¿Qué no es recomendable hacer en toda esta experiencia clínica que tiene? Lo que no es recomendable hacer es dejar de acudir a la consulta médica, de que el niño tenga todo su esquema de vacunación completo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, garantizar la vacunación en nuestros niños, porque de esta manera vamos a estar, digamos, protegidos de enfermedades infecciosas prevenibles por vacuna. ¿Y en adultos? Excluyendo el antibiótico que ya lo conversamos, pero algún medicamento que de repente la persona tome y no es recomendable? Bueno, el adulto es un poquito más complejo porque no le gusta acudir a los centros de salud, sobre todo si son de sexo masculino, comparados con las mujeres. Las mujeres sí acudimos más a la consulta médica. La recomendación siempre va a ser no automedicarse. Esa siempre va a ser nuestra recomendación. Aquí nos preguntan a través de la mensajería qué son las infecciones víricas. ¿Son las mismas virales? Las infecciones víricas no son más que infecciones virales. Tienen otro nombre. Es un mundo complejo. El tema de las bacterias y los virus evolucionan, se mutan. Son seres vivos que quieren estar en la naturaleza, igual que todos nosotros, y buscan todos los mecanismos necesarios para sobrevivir. ¿Cómo podemos prevenir infecciones, bien sea viral o bacteriana? Bueno, hay varias formas y recomendaciones de prevención. La primera es la vacunación, tanto de virus y de bacterias que hay, ¿ok? Revisar siempre el calendario vacunal. Y las otras son medidas de higiene, lavado de manos, evitar el contacto con las superficies, sobre todo con los vectores que también pueden producir procesos infecciosos virales, en este caso dengue, chikungunya, evitar la picadura de insectos, utilizar ropa adecuada, colores claros, mangas largas, pantalones largos, utilizar mosquiteros, evitar el acúmulo de aguas limpias digamos, en recipientes que no estén bien sellados. Desde Puerto La Cruz nos preguntan, ¿la salmonela puede o tiene tratamiento?
La salmonela es un proceso infeccioso bacteriano que tiene tratamiento médico. No es nada complejo. Nada complejo. No, nada complejo. Doctor, aquí tenemos una última pregunta que nos hacen desde Lecherías. ¿Cuáles serían, o si existen infecciones por besar a animales? En este caso, la persona coloca perros y gatos. Bueno, realmente besar perros y gatos no es nada higiénico, ¿ok? Porque ellos son animales que se autolimpian. El sistema inmunológico debe estar muy deteriorado para entonces tener infecciones polimicrobianas. Pero normalmente un individuo normocompetente no va a producir ninguna infección. Pero la recomendación es que deje de hacer eso. Seguro. Doctora, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Ya 9:43 de la mañana, ya estamos llegando al final de este espacio. Un tema que inclusive da para más. Pero bueno, lamentablemente es limitado el tiempo aquí. ¿Cuál sería su último mensaje para todas las personas que nos sintonizan a esta hora? Bueno, aquí siempre es importante las medidas de prevención. La medida de prevención más importante es la vacunación. Debemos garantizar que nuestros niños tengan un calendario vacunal completo. ¿Qué vacunas pudiese yo orientar que debemos tener en el calendario? La BCG, la polio, difteria, tétano, pertussis, la trivalente viral, que reciba la neumococo, hemófilos influenza, el grupo que, digamos, mayores de 9 años, insistir en la vacuna VPH. También, por supuesto, la SARS-CoV-2. Todas las vacunas son importantes porque de esta manera nosotros vamos a reducir las formas graves de presentación de las entidades infecciosas, virales o bacterianas. Y ya personas mayores de 40, 45 años, ¿algún reforzamiento que aconseje y que debemos colocarnos? Sí, al adulto también debemos ponerle vacunas, sobre todo a aquellos mayores de 50 años, se recomienda neumococo. También podemos utilizar vacunas de VPH también en las poblaciones mayores de 45 años.